Asalto. Rodrigo Dios, Martín Álvarez. Pista número 5, árbitro Luis Díaz. Esa tenía punto 6. Esa tenía punto 6.
Semifinalistas, suplente femenino, por favor, al director interno.
Bueno, pues estamos aquí con Bea y que vamos a hacer la primera pregunta de qué mensaje quieres dejar para el futuro después de esta competición. A ver, lo que pasa es que es mi última competición, entonces, pues nada, que me lo he pasado muy bien estos años y que bueno, pues una pena, pero que ya no doy para más. Y nada, ¿y comiste algo especial antes de venir o vas a comer algo especial luego? No creo, me tengo que ir para Santiago, no me da tiempo. ¿Qué has comido? Desayuné, solo no me dio tiempo más, que nos recogieron a las 7 de la mañana. Ay, Claro, esto está ahora y media, un café. Un café. ¿Solo un café? Y unas galletas. Ah, bueno, son buenos galletas, eso es algo. Y nada, contra quién te gustaría tirar en la final? Ay, esas son las tres de mi equipo, me da igual, la verdad. No sé, es que ya tiro con todas. No sé, a la que más apetezca a mí también me parece bien. Bueno, pues ahora a ver, descubriremos a quién le apetece tirar contra ti. O no, que O no, todavía casi finales. también. Venga, ¿quién más quiere? Bueno, tu nombre era Marta Drey. Vale, Marta. Entonces, nada, ¿comiste algo en plan que desayunaste? Una tostada. ¿Una tostada? ¿Con cacao o café? Nada, solo una tostada. ¿Y has comido algo? He comido chocolate. Porque tú has estado aquí en la competición anterior, ¿no? No sé cómo sobrevives sin comer, la verdad. Y bueno, ¿y qué mensaje quieres dejar para las personas, para el futuro? La verdad es que no lo sé. Nada, algo que quieras recordarte después para ver esto y decir, ah, mira, tengo que acordarme de esto. ¿No lo sabes? Bueno, lo vas pensando. Y de las cuatro, ¿contra quién te gustaría llegar al final? ¿Contra Bea? Mira, Bea, ya tenemos contra quién quiere tirar contra. Bueno, me parece bien, Marta. Vale, pues muchas gracias. Vale, ¿nombre? Daniela, vale, pues un placer. Y nada, y así, ¿comiste algo? ¿Qué desayunaste? Vamos a jugar por el desayuno. ¿Colacao? ¿Vale? Con croissant y con jamón y queso. Comes mejor que el resto, la verdad. Sí, sí. Así da gusto. ¿Y has comido algo? Unas galletas. Unas galletas. Vale, está bien. Y contra los cuatro, ¿contra quién? Contra María. ¿Contra María? Ay, qué bonito. ¿Y algún mensaje que te quieras dejar así? Que nunca olvide la ceremonia. Y así, para una próxima competición, algún mensaje diciendo, ah, mira, tengo que acordar de esto. ¿Qué te gustaría? Que desayunar. Perfecto. Pues nada, un placer. Igualmente. Hola, un placer. Hola. María. María, vale. Y vamos a tirar por acá. ¿Contra qué te gustaría tirar? A ver, sinceramente me da igual. Voy a tirar contra Bea, pero Ah, te me toca da igual. la semifinal contra Bea ya. Sí, pero me da igual, las tres son de mi club. Y en la final, así, a lo mejor un combate que sería si llegaras al final, ¿qué combate sería el que más te gustaría tirar? Ya que os conocéis tanto, pues así alguno que no hace de verdad. Contra Marta, a lo mejor, porque honestamente contra ella una semifinal. Sí. Así sí te va suerte, ¿no? Vale. ¿Y desayunaste algo antes? Una tostada ¿De qué? de tomate. De tomate. ¿Y comiste? Sí, tomé un bocado ¿De qué? de tortilla. Está bien. Me gusta mucho. Con cebolla y sin cebolla. Sí. Bueno, no pasa nada. No sé, aquí no se discrimina. Y nada, ¿y qué mensaje quieres dejar para una próxima competición o para el futuro? Pues que siempre hay que ir con la mentalidad de que vas a ganar, pero no decir, pues voy a perder, no sé, porque al final sí voy a conseguir. Ser positivo. Entonces, ¿quieres recordarte ser positiva para las próximas competiciones? Me parece muy bien. Pues nada, un placer. Igualmente.
Vale, entonces estamos aquí con Pablo, semifinalista. Entonces, pregunta importante: ¿qué has desayunado esta mañana? Nada. Otro que no desayunado nada. ¿Y has comido algo? No. ¿Cómo cuántas? No sé. Vale. ¿Y contra quién te gustaría tirar la final? La final, me gustaría con Sam. ¿Con Sam? Sí. ¿Y qué mensaje quieres dejarte para una próxima vez? Pues hacer un buen resultado. Sí. Ganarla. ¿Eso? ¿No quieres recordarte algo así, en plan de me tengo que acordar de esto para Nada, las próximas sí, competiciones? tengo que desayunar. Sí. Vale, pues nada. Vamos. Sí, me falta. Bueno, pues estamos aquí con Germán, así que por favor dime que tú has desayunado algo al menos. Sí, yo he desayunado 2 sándwiches de jamón y queso y un plátano. ¿Y comida? Comida no he comido nada. Vale, bueno, al menos Bueno, miento, me he desayunaste. tomado un yogur bebible y otro plátano. Se admite. Comida de los Y campeones. nada. Y de los cuatro, ¿contra quién te gustaría tirar un final? Me es indiferente. Totalmente indiferente. Pues nada. Quien gane los asaltos y quien merezca estar ahí. Vale. ¿Y un mensaje que te quieres dejar para el futuro? ¿O que quieres dejar para alguien más? Pues por ahora es que no tengo claro. O sea, algo que te quieras para acordarte de algo en las próximas competiciones. Mm, Pues... Pues que lleve más comida. Más comida. Falta San, ¿no? San. Pues ya estamos aquí con Marcos, así que ¿tú has desayunado algo esta mañana? Sí, ¿Qué un has café y un plátano. ¿Y has comido? Muy poco. ¿Qué comiste? Un poco de empanadilla. Un poco de empanadilla, bueno. ¿Y contra quién te gustaría tirar la final? Hace mucho que no tiro contra Pablo Regueiro y me gustaría ver qué tal. ¿Contra Pablo? Vale. ¿Y un mensaje que te quieras dejar para el futuro o que quieras dejar a alguien para el futuro? Voy a ser campeón de España. Pues nada. En 3 minutos hacemos presentación de tiradores. Pues nada, estamos aquí con Sam, así que ¿qué desayuno estabas esta mañana? Trabajado con galletas. ¿Comiste algo? No. Vale, mira, al menos desayunaste. Ya es más que muchos de los que han estado por aquí. Entonces nada, y de los cuatro contra los semifinalistas, ¿contra quién te gustaría tirar? ¿Quién es esta? Está Pablo, está Marcos y está Germán. Germán. ¿Contra Germán algo por especial que de esa decisión? Porque quiero ganar. Vale.
Y nada, ¿y un mensaje que te quieras dejar para el futuro? ¿Que quieras dejar para el futuro? Ah, no sé, vamos San o P. ¿Y algún recordatorio así para la próxima competición? ¿De algo que te tengas que acordar? Vale, pues nada. Un placer. Con el número 1, Beatriz González del Olivo. Con el número 2, Marta Belén del Club Primo del Olivo. Número 3, Daniela Blanco. Número 4, María Domínguez. Ambas todas ellas del Club Primo del Olivo. Los árbitros de sus encuentros serán Emilio Dino y Luis Díaz. Presentación del florete masculino con el número 1, Germán Ferreiro, del Club Atlético de la Coruña. Con el número 2, Sara Kim, del Club Atlético de la Coruña. Con el número 3, Pablo Regueiro, del Club Esgrima Atlántico. Y con el número 4, Marcos Cascado, del Club Primo del Olivo. Los árbitros de los encuentros serán Manuel Mariño y Jan Pretó. Pista número 1. Asalto. Germán Ferreiro, Marco Rasmercado. Árbitro Manuel Mariño. Pista número 2. Árbitro. Pista número 2. Emilio Dino. Beatriz González, María Domínguez. Pista número 2. Pista número 3. Pablo Reguero, Sanquín. Árbitro Jean Bretó. Y pista número 4. Luis Díaz. Daniela Blanco, Marta Moreno. Pista número 4.
Chicos guapos.
habría que estar girándola así para que se nivelase, no se puede.
Pero es cuando se ve así.
sabes cómo funciona. Me quedo arriba toda la entrega y bajo, voy a con la cámara. No voy a bajar para subir otra vez. Como quieras, yo no vuelvo a subir y bajar. Entrega de premios en florete femenino menores de 20 años. En tercer lugar, del Club de Esgrima Novido, Marta Lorete y María Domínguez. En segundo lugar, Daniela Blanco del Club Esgrima Novido. Y en primer lugar, campeona gallega del Club Esgrima Novido, Beatriz González. Entrega